Ya, es una sustancia química. Muy bien, ¿qué más? Ya, un neurotransmisor también hace lo mismo. Una citoquina también hace lo mismo. ¿Qué es una hormona? No. Celeste. Verde. ¿Qué es una hormona? Ya lo digo, sustancia química específica. Ya lo dijeron la otra. Mire funciones específicas. ¿Qué más? Específica y reguladora. Muy bien, ¿qué más? Su nombre. Santa, no Santa, como cuando le dices a tu enamorado. Estimula. Todas los neurotransmisores que estimulan. A ver, Iván, hijo, tu nombre. Tu nombre. Luis, ¿qué es una hormona? Ya lo dijeron. Sustancia química específica reguladora. ¿Qué agregas? Trabaja, tiene pico, tiene lámpara. Me tocó un mensaje, eso no lo dijeron. En un alto cuadrado diana. ¿Solamente órgano diana? Eso. En cualquier centro blanco, ya. A ver, hijo, de la maleta. ¿Qué más? ¿Tu nombre? Arturo. ¿Qué más? A ver. Mensajero, o sea, lleva las cartas. Mensajero químico, podría llamarse así, como mensajero químico. O sea, lo que está sonando es un hormona. Tu nombre. Aldo. Dile a tu mamá que te llame que estoy en clase. Estás estudiando hormonas. Después le vas a explicar a ella sola. ¿Ya? A ver, Aldo, Pino, es una hormona. Es un mensajero químico que regula una función en un órgano y puede ser sintetizado en distintos minutos. A ver, delegada, por favor, delegada, soy un celular más, doy por rara la casa. Doy por rara la casa. Profesor, Es una falta de respeto. vamos a apagar el celular. Ya, seguimos. A ver. Vamos a ver el capítulo de introducción a la neurología. El concepto de hormonas lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos haciendo la clase. No apágala porque... Los conceptos que vamos a ver son estos: conceptos básicos, naturaleza de la hormona, actividad hormonal, presentación de la actividad hormonal, receptores moleculares mensajeros, conclusiones. En realidad, esto es la parte introductoria de lo que correspondería a la actividad hormonal. Vamos a ver algunas funciones específicas y algunas hormonas que vamos a ir mencionando. Entonces, es un caso para hacer la clase. ¿Para qué me sirve esto de las hormonas? Para entender varios procesos. Yo sé que hay grandes tecnología médica, radiología, laboratorio, todo lo que corresponde a tecnología médica. Entonces, son diversas las funciones o las actividades profesionales que voy a desarrollar. Pero esas actividades profesionales se pueden juntar y podernos facilitar un diagnóstico dado. O sacar un diagnóstico a partir de los exámenes, a partir de los resultados que podamos obtener de cada uno de ustedes. Del laboratorio, desde imagenología o desde gráfico. Empecemos entonces con una presentación de un caso para desarrollar todo el capítulo o todo este tema en función de este caso. Este es un artículo publicado en el 2004 en la revista Hormonas y Tecnología y Biometría. Corresponde al caso en el cual se presenta una paciente que es atendida en el Instituto Especializado Materno Perinatal. La paciente contaba con 24 años, natural de Tarapoto, residente en Lima hace 3 años, con educación superior, y acudió al Instituto por amenorrea primaria y disparemia. Amenorrea primaria nunca había mostrado. Disparemia, dolor supuestamente cuando había inicio de la menstruación. Esta paciente, fenotípicamente, era una paciente femenina muy atractiva, de estatura 1,60 m, con textura atlética, con características sexuales externas femeninas. Presentaba el examen físico, clítoris pequeño, labios menores psicoclásicos, mama bien desarrollada, chicos, de ausencia de ya no se faltó testículos. Operada hace 10 años de hernia inguinal. Para empezar ahí.
también algo que no está en el reporte, que esta chica fue Mr. Acosta. Aunque no lo crean, Mr. Acosta. Había tenido ya parejas, incluso sexuales, en 2 o 3 ocasiones. La paciente tiene por esa preocupación, porque no menstruaba. Y que supuestamente cuando le iba a venir la menstruación le generaba dolor, o las condiciones fisiológicas del dolor se manifestaban. Y otro dato importante es lo último que se presentaba ahí. Había sido operada hace 10 años por una hernia inguinal. Nosotros al hacer la evaluación tratamos de buscar la historia clínica de la operación. La historia se perdió, no se sabía. Pero por los antecedentes que presentaba, nos hacía aproximar a una alteración hormonal. ¿Me explico mejor? A ver, las hormonas en general, chicos, son moléculas mensajeras. En nuestro organismo, lo que tenemos son células, moléculas, tejidos, órganos interrelacionados a través del sistema nervioso. Algunas de estas células requieren, para que sean estimuladas, de receptores específicos para hormonas específicas. Mejor dicho, nuestro sistema vivo, el hombre, está organizado por niveles específicos. Un nivel celular, un nivel tisular, un nivel orgánico, un nivel psíquico, comprendiendo el nivel psíquico como nivel psíquico inconsciente y el nivel psíquico consciente. Y el nivel social, que está en todo nuestro alrededor y que nos integra. El nivel celular tiene codificada su información a nivel de la secuencia de nucleótidos que constituyen el ADN. El nivel tisular, que no es sino el conglomerado de células que al mismo tiempo que cada célula mantiene su independencia, mantiene una relación con otras células. Esa relación con otras células que hace que exista como tejido se llama información metabólica. ¿Y en qué cosa está codificada la información metabólica? En moléculas mensajeras. Llámese citoquinas, llámese neurotransmisores, llámese hormonas. El asunto es que estas moléculas en nuestro cuerpo no están diciendo que yo soy una hormona, yo soy un neurotransmisor o yo soy una citoquina. No. Estas son moléculas mensajeras, son moléculas que permiten la interrelación de célula a célula. Estas moléculas, chicos, estas moléculas, para ser llamadas como hormonas por convención, les hemos puesto como hormonas, les hemos puesto como citoquinas o les hemos puesto como neurotransmisores, pero tienen peculiaridades especiales, o mejor dicho, tienen características peculiares por las cuales las venimos a llamar como neurotransmisores o como citoquinas o como hormonas. A nosotros nos corresponde explicar por qué son llamadas como hormonas y cómo actúan estas hormonas y de qué naturaleza química son estas hormonas. Entonces, repetimos, el nivel celular, información genética; el nivel tisular, información metabólica; el nivel orgánico, información neural; el nivel psíquico, la información neural codificada en los impulsos nerviosos; el nivel psíquico inconsciente codificada en redes y circuitos neurales subcorticales, específicamente de los ganglios basales y a nivel biencefálico. Lo que estamos hablando del tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Y el nivel psíquico consciente es la codificación temporoespacial de redes y circuitos neurales como reflejo de la información social. Eso es la conciencia. O sea, la conciencia no es que nosotros nos ponemos como una ropa, no. La conciencia es la codificación temporoespacial de redes y circuitos neurales de reflejo de la información social. Eso es conciencia. Todo es material. Todo es material. Lo que pasa es que la materia tiene diferentes manifestaciones y como tales tiene un comportamiento peculiar. La materia, chicos, bien se dice, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero la materia puede configurarse peculiarmente dadas ciertas condiciones, como masa o como energía. Pero lo que no va a cambiar en la materia es el movimiento. No hay materia sin movimiento y no hay movimiento sin materia. La condición sine qua non para que exista la materia es el movimiento. Hay grados de movimiento, movimientos perceptibles y movimientos no perceptibles. El asunto es, vamos a ir hablando más adelante de eso, el asunto que es, para nuestro caso, que todas estas moléculas mensajeras, tarde o temprano, que son parte de la información metabólica, tarde o temprano tienen que llegar a modificar, a alterar, a estimular la información genética. Y para que eso ocurra, chicos, se requieren de receptores específicos en la célula. Estos receptores específicos van a ser los decodificadores de la información. A ver, acá lo explico mejor, aunque suene un poco abstracto.
llamado posterior. Imaginemos una célula cualquiera acá. ¿Está bien? Esta célula, su razón de ser, su esencia de existir como célula, no es que la célula tenga una membrana o tenga un núcleo. Su razón de ser, niña, atiende, no le enamores, atiende. Su razón de ser de esta célula, chicos, es que es capaz de codificar todo lo que pasa en el medio interno en esta célula y reflejar todo lo que pasa en el medio externo. Porque si eso no existiera, esta unidad celular no existiría. Y eso se da gracias a la información genética. Y la información genética, repito, se codifica en secuencias de nucleótidos. Esa información genética está acá. Es el ADN. Pero ¿qué sucede cuando esta célula se divide y forma otras células? Se constituyen entonces conjuntos celulares, pero obedecen a un solo sistema. Mejor dicho, cada célula mantiene su independencia, pero al mismo tiempo, cada célula tiene que correlacionarse una con otra. ¿No es cierto? Esa correlación de este nivel tisular va a estar dado por moléculas que están en el espacio intersticial. Estas moléculas que están en este espacio intersticial, que no están al azar, sino que son producto de la actividad interna de la célula y de la actividad de la relación de esta célula con las otras células, de esta célula con esta otra célula. Producto de esa relación, estas moléculas van a estar presentes en el espacio intersticial, o sea, no están al azar. A este conjunto de moléculas que están acá se les va a denominar como moléculas mensajeras. ¿Y cuál va a ser su papel? Su papel es la de codificar información metabólica. Codifican la información metabólica. Pero cuando alguna de estas células se constituye en una neurona o una célula que es capaz de ser altamente sensible como una neurona, estamos hablando del nivel orgánico. En el nivel orgánico, la información que se codifica va a ser neural, ¿no es cierto? ¿Y dónde se codifica, para la redundancia, esta información? A nivel del impulso nervioso. ¿Y qué es el impulso nervioso? Ya han hecho neuro. El impulso nervioso no es sino el flujo o la despolarización y repolarización de la membrana. Eso es el impulso nervioso, que tiene su origen en el cono axónico de la neurona. Entonces, eso va a ser la información neural, que va a regular la actividad orgánica. Pero la actividad psíquica, chicos, va a estar codificado por información psíquica consciente y psíquica inconsciente. La información psíquica consciente es como aprendieron en la academia de Freud. La información psíquica consciente está codificada en el neocórtex cerebral. La información psíquica inconsciente a nivel de los núcleos subcorticales, ganglios basales y núcleos del encéfalo. Ahí. Nosotros vamos a hablar de esta codificación, porque vamos a hablar del hipotálamo. El hipotálamo es parte del encéfalo, pero este hipotálamo tiene relación con la corteza cerebral. Por eso que en algunos momentos, bajo ciertas circunstancias sociales, el hipotálamo influido por la corteza cerebral va a ejercer efecto en nosotros. Por eso que cuando nos ponemos nerviosos, empezamos a sudar. Por eso que cuando Celeste besó por primera vez a su enamorado, ¿qué pasó? Le tembló la mano, empezó a sudar, se puso colorada, empezó a temblar. Eso, chicos, es respuesta social a nivel de moléculas mensajeras. Mejor dicho, todo lo que ocurra socialmente se va a reflejar en nosotros hasta el nivel molecular. Me atrevería a decir incluso hasta el nivel cuántico. Y ahí un cuadro aparece. Entonces, en este caso, les decía que para que las hormonas ejerzan su efecto sobre una célula, o sea, para que estas moléculas, a las cuales les estamos llamando hormonas, ejerzan su efecto en la célula blanca, requieren de receptores específicos. Para nuestro caso, en términos generales, lo que sucede es que el hombre es hombre, porque bajo ciertas circunstancias en el desarrollo embriológico, estas moléculas mensajeras juegan un papel importante. Hasta la sexta semana, séptima semana de la gestación, chicos, la diferenciación sexual no está presente. De la séptima a la octava, la diferenciación sexual se hace casi evidente, pero se hace casi evidente como consecuencia de la presencia de estas hormonas. Por ejemplo, se hace evidente las gónadas masculinas siempre y cuando la testosterona esté en concentración adecuada. Si no estuviera la testosterona, el desarrollo embriológico fuera como si fuera un embrión femenino. Repito, si la testosterona está presente, el desarrollo embriológico
de las gónadas masculinas se hacen evidentes. Pero si la testosterona no está presente, por más que genéticamente la célula es XY, el desarrollo de esas células va a ser como si fuera un embrión femenino. Y esto era nuestro caso. Pero ¿cómo demostramos que esto era nuestro caso? Porque se le pidió a la paciente exámenes hormonales. Dos hormonas importantes, la LH y la FSH. La LH despierta. La LH es la hormona luteizante y se encarga de qué? De determinar la ruptura o la liberación del óvulo antes de la menstruación o después de la menstruación. Lo cierto es que ocurre en el día 15, el día 14 en el ciclo menstrual. En cambio, la FSH va a ser la hormona responsable del desarrollo folicular. ¿Sí? Del desarrollo folicular. El óvulo, chicos, se encuentra en el proceso de desarrollo rodeado de un grupo de células que en conjunto van a formar el folículo de Graham. Ese conjunto de células van a ser células de la X y células de la gangliosa, que estimulados por esta hormona empiezan a desarrollar, y estimulados por la LH se libera el óvulo, y ese óvulo liberado va a determinar la fecundación si hubiera espermatozoides en el medio. En este caso se pidió, por ejemplo, el estudio de LH y FSH. Se pidió el estudio de estradiol, de progesterona y de testosterona. Pero previamente a eso se le solicitó imagenología en un cariotipo. La ecografía mostró ausencia de útero, trompas de falopio y ovario. La vagina terminaba en un saco ciego de 3 centímetros. El saco vaginal. No se realizó la paroscopía. El cariotipo definitivo de linfocitos, cromosomas 46X. Macho, machito, machote, genéticamente. Varón. Pero fenotípicamente mujer. La cromatina sexual negativo, peor, no era mujer, genéticamente. Pero fenotípicamente, orgánicamente era mujer. ¿Y cómo se explica eso? Se pidió este juego hormonal y se encontró que efectivamente la testosterona estaba ahí. Se inicia el tratamiento estrogénico para favorecer el desarrollo sexual secundario, pero para prevenir la osteoporosis y lo demás. El trabajo del hospital lo hace. ¿Qué les quiero decir con todo esto, chicos? Si bien es cierto, las hormonas son importantes en nuestra vida diaria como personas, como estamos ahorita, en el desarrollo biológico son determinantes. Y antes de la maduración sexual también son determinantes. En la mujer la hormona que predomina, estradiol. En el varón la hormona que predomina, testosterona. Pero la hormona más efectiva en el varón, dihidrotestosterona. En la mujer el estradiol, la estrona, el estriol. El más potente, estradiol. Es lo que va a determinar a la mujer. Y no por eso, chicos, la mujer no es que no produzca testosterona, la mujer produce testosterona. Porque los dos lugares donde se produce testosterona son a nivel de las gónadas masculinas y a nivel de la glándula suprarrenal. La mujer no tiene gónadas masculinas, ¿no es cierto? Pero produce testosterona, ¿dónde? En la glándula suprarrenal. La concentración de testosterona producida tiene dos rutas. Una primera ruta es el metabolismo a la desaparición de la hormona. Y la otra es la conversión de la testosterona en estradiol. Por eso que se incrementa la concentración de estradiol en la mujer. Es lo que determina más adelante la maduración secundaria de los caracteres fenotípicos. Para nuestro caso, esas hormonas femeninas fueron disparándose porque la testosterona no generaba ese efecto inhibitorio, entre comillas, para estas hormonas. Por eso que se desarrolla un carácter fenotípico femenino. ¿Sí? Y esto es real. Acá está la ecografía, ahí están el nódulo que ha sido operado y otra cosa más. Recuerden que había una operación previa, en la hernia inguinal. ¿Qué es la hernia inguinal? Nombre. Anthony, a ver, ¿qué es una hernia inguinal? ¿Qué es una hernia inguinal? Nombre. ¿Cuál es la región inguinal? Acá. Sí. Te voy a mandar a la vuelta. ¿Dónde está la región inguinal? Silencio. He dicho Cristian, no su pareja. Cristian. ¿Dónde está? ¿Dónde está la región inguinal?
Ya llegó la anatomía el ciclo pasado. ¿Ha calado? Eso también creo que vas a calar. Hija, no mi hija. ¿Abuela? A ver, ¿dónde está la refinina? Prepárate una tónica. Prepárate una tónica. ¿Ya? ¿Textura? Claro. De mucho. Lo que pasa, chicos, es que el desarrollo testicular, cuando somos embriones, es a nivel del abdomen. A nivel del abdomen. Y después del nacimiento, o antes, previo al nacimiento, el testículo desciende del abdomen por el conducto inguinal hacia el saco escrotal. Desciende. Pero evidentemente, como todo tiene sus excepciones, algunas veces no desciende y se queda en el abdomen o se queda en el conducto inguinal. Y cuando se queda en el abdomen, ocurre un montón de cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, el cáncer testicular. Cuando se queda a nivel inguinal, es como que fuera una hernia. ¿Y una hernia qué cosa es? La salida de una estructura anatómica por un conducto anatómicamente normal. En este caso, ¿qué puede salir por ahí? Puede salir unas vísceras y pareciera que fuera una hernia, y en este caso parecía que era una hernia. Como no se encontró la historia, nos hacía sospechar más que había sido un testículo que no había descendido y que se quedó en un conducto inguinal. Y por lo tanto, ese testículo fisiológicamente era atrófico, por lo tanto no producía hormonas en adecuada concentración y por lo tanto no ejercía efecto. Y al no ejercer efecto, predominaban las características fenotípicas femeninas. Y eso es lo que se dio en ella. Se dio el tratamiento, después la seguimos creo por 3 meses, 4 meses, ya nos pusimos más de aquí. Pero bueno, en todo ese desarrollo, chicos, en todo ese desarrollo, el papel de las hormonas es grande. Desde que somos embrión celular hasta el momento de la implantación, un número de hormonas juega papel importante. Posteriormente, otras hormonas. Entonces, conceptos básicos. Lo que estamos viendo como información metabólica, como información genética, chicos, es casi un concepto diferente. Yo estoy seguro que no me escuchan ese concepto. Lo que es información genética, información metabólica, información neural, información psíquica, no han escuchado. El concepto de información se traduce en que la información es una estructura material altamente organizada. La información es una estructura material altamente organizada. Si desean salir a contar, salgan. Si tienen una opinión, levanten la mano y me lo dicen. Si quieren aportar algo para la clase, bienvenido sea. No me pongo nada. Pero no conversen. Repito, la información es una estructura material altamente organizada. Como les decía, a nivel genético, información genética. ¿Dónde está? ¿Qué materia es? Es el ADN. A nivel metabólico, información metabólica. ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? ¿Qué materia es? A nivel orgánico, información neural. ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? ¿Qué material es? Impulsos nerviosos. Información psíquica consciente e inconsciente de allí. Entonces, para nuestro caso, es a nivel metabólico. Porque ustedes, cuando profesionales, no van a trabajar con perros, con gatos o con sapos como trabajamos en la práctica. O con ratas, van a trabajar con personas. Son una persona constituida, que ya tiene todos esos niveles de información. Más aún, una persona con una historia personal dentro de la sociedad. Es más, ese individuo no es que tenga una personalidad, ese individuo es una personalidad. Son cosas diferentes. Una cosa es que tenga personalidad y otra cosa es que sea una personalidad. Todos somos una personalidad, una peculiaridad en el universo. No hay como Celeste, como esos ojitos en el universo, no hay nadie más. No hay como Celeste, como esa sonrisa, no hay nadie más. Es única y peculiar en el universo. Porque la constitución de su nivel cuántico, a su nivel molecular, a su nivel supramolecular, a su nivel psíquico, es diferente. Así me diga ella, no doctor, lo que pasa es que yo tengo una gemela. Somos igualitas, idénticas, hasta nos hemos enamorado del mismo hombre. Mentira. Mentira. Podrán haberse enamorado del mismo hombre, pero pensarán diferente. No, profesor, hemos sido uniuterinos, nos hemos alimentado del mismo cordón umbilical, juntas, sí, pues, pero una ha tenido que nacer antes que la otra.
aunque sea por una milésima de segundo. Esa milésima de segundo hace la diferencia. Por eso es diferente. En esa milésima de segundo, chicos, esa configuración temporal-espacial de sus neuronitas que eran así, en esa milésima de segundo ya no son así, sino son así. Están las mismas neuronas, sí, pero la configuración es diferente. Entonces, esa diferencia hace que sea una personalidad diferente. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué tomamos como punto estos nuevos conceptos que les estoy diciendo? Que aparentemente son nuevos. En realidad, estos conceptos lo ha desarrollado el doctor Pedro Ortiz Cabanilla, San Martín, egresado de acá de nuestra universidad, doctor en neurología. Fue un tiempo delegado del Colegio Médico del Hospital Rebolledo. Fue presidente del Colegio Médico, profesor en nuestra universidad. Él desarrolla la teoría psicobiológica social. Y la teoría se desarrolla porque en San Marcos, como en ninguna otra universidad, lo que nos concierne es el aporte social que tenemos que hacer. Es la relación social que tenemos que desarrollar. Y para eso tenemos que tener una concepción ideológica. Todo es ideológico, chicos. Aunque digan, no, pero los ideológicos son apolíticos, sí, pues. Una cosa es la politiquería barata y otra cosa es la política como política. En su misma actividad profesional, chicos, ustedes tienen que actuar ideológicamente. Así digan que no, actúan. Si no actúan conscientemente, son manejados ideológicamente por su entorno. Lo van a hacer. En San Marcos siempre nos han enseñado a formarnos con ese contexto ideológico. Por eso que ahora, lo que les voy a poner a continuación, que son 4 o 5 diapositivas, son casi un cuestionamiento a lo que hemos estado desarrollando, simplemente como una imitación de lo que tenemos en los libros para desarrollar las teorías que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿a raíz de qué nace esta teoría? Porque cada día se hace más evidente la deshumanización de la atención médica y la despersonalización del trato a los pacientes y la mercantilización de los sistemas de salud y educación. Entonces, ¿qué necesidad se requiere de nuevos planteamientos para explicar la siguiente enfermedad? Por lo tanto, para explicar la siguiente enfermedad tenemos que tener conceptos básicos, conceptos elementarios, entender bien esos conceptos básicos. Entonces, debe tomarse en cuenta los procesos esenciales de la vida. ¿Qué es la vida? Porque si no sabemos eso, ¿qué vamos a tratar? Debe tomarse en cuenta la doble determinación, la genética y la social, y de la personalidad. Además, premisas básicas, la unidad natural de vida. El sistema vivo es la misma materia, pero organizada a base de información. Las clases de información abarcan desde la información genética hasta la información social. Entonces, el movimiento es el modo de existencia de la materia. El movimiento en su sentido más general, concebido como modo de existencia, atributo inherente en la materia, abarca todos los cambios y procesos que se producen en el universo. Entonces, cada forma menos compleja de movimiento se convierte en condiciones adecuadas y propicias en una superior por medio de un salto genérico, el salto cualitativo. Un movimiento complejo contiene un inferior como elementos coordinados sin reducirse en él. Entonces, esto es un cuadro que desarrollamos en 2003 con el doctor Ortiz, que fue publicado en el último libro que él publicó antes de su fallecimiento, que se llama Introducción a la Psicología del Hombre. ¿Qué consiste? Nosotros, como fotones o cuantos, en el universo, hemos ido organizando, ordenando, para formar elementos subatómicos, como cuáles, los quasares, los electrones, los protones, los neutrones. A partir del ordenamiento de esos elementos, se fueron formando átomos. Dentro de los más elementales, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y a partir de eso, las moléculas. Moléculas importantes como la molécula de agua, el CO2. Luego las macromoléculas, como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Y esas macromoléculas, organizadas de una manera terciaria, formaron los complejos supramoleculares. ¿Como cuáles? Como las membranas celulares, como los ribosomas. Estos complejos supramoleculares, cuando tuvieron una organización, y dentro de esa organización una estructura material capaz de ordenarlas adecuadamente, va a formarse lo que se conoce como los sistemas vivos. La célula, el tejido, el organismo, el humano y la sociedad. Todo esto, chicos, hasta acá son básicamente procesos físico-químicos. Pero todo lo de acá son procesos epigenéticos, si vemos desde la célula hasta la sociedad. Pero como les digo, ustedes van a ver personas, o sea, van a ver individuos que están en una sociedad. Y lo que se va a ver es básicamente el proceso cinético. En buena cuenta, para saber qué cosa vamos a tratar, es a un individuo. Pero al mismo tiempo debemos de saber qué cosa tiene este individuo. Tiene moléculas, tiene átomos, tiene células, tiene órganos. Vamos a ver todo eso en el individuo. No vamos a ver procesos cinéticos. O sea, vamos a ver la información genética, metabólica,
Nosotros no vamos a ver la social, porque eso corresponde a los sociólogos. No vamos a ver la psíquica, porque eso corresponde a los psicólogos, a los psiquiatras. No vamos a ver la neural, porque eso básicamente es algo de nosotros, a los que trabajan con órganos. La metabólica nos concierne, pero tomando en cuenta que no solamente existe la metabólica, vamos a ver a nivel muscular cómo se organizan estas hormonas. Entonces, la evolución es una serie de saltos a nivel de organización, de un nivel de organización a otro, de un tipo de información y codificación a otro. La información, por lo tanto, es un atributo exclusivo de la materia viva. Que solo los seres vivos generan información acerca de su agente físico-químico únicamente dentro de este mundo. La información metabólica, la cual nos concierne para ver lo que es las hormonas o las moléculas mensajeras, es la configuración de un tipo de estructuras moleculares cuya actividad es el modelo que determina el desarrollo de los sistemas individuales tisulares. La información metabólica, por lo tanto, está conformada por moléculas elementales que se conocen como moléculas mensajeras o moléculas o señales químicas. Así las diversas moléculas por su medio de las que se ensamblan en las células entre sí. Entonces, miren, acá tenemos una célula. En este caso, una célula con morfología de una neurona, que es capaz de relacionarse con esta otra célula a través de estas moléculas mensajeras. Y nosotros, solo con fines didácticos, hemos ido poniendo nombres a esas moléculas mensajeras, como por ejemplo, norepinefrina, serotonina, sustancia P, colecitoquinina, peptidoglicano receptivo, etc. Hemos ido poniendo. El asunto es que estas moléculas van a determinar la actividad de esta célula, la actividad de esta y la relación de los dos. Entonces, empecemos ahora cómo se regulan esas moléculas que conocemos como hormonas. Pero hasta ahora no hemos visto por qué llamamos hormonas a las hormonas. A mis alumnos de la residencia les digo, que son residentes de neurología y de neurocirugía, les digo, ¿cómo diferencias tú una molécula llamada hormona de una molécula llamada neurotransmisor de una molécula llamada citoquina? ¿Qué semejanzas, qué diferencias hay? Porque las hay. Nosotros vamos a caracterizar las hormonas con 5 términos. Primero, una hormona es llamada hormona porque tiene un tiempo de vida media característico. Una hormona es llamada hormona porque se secreta en pequeñísimas cantidades que van desde los picogramos hasta los nanogramos. Tercero, una hormona, para que ejerza su efecto en una célula blanca, requiere de un receptor específico. Mejor dicho, que cada hormona, para ejercer su efecto, requiere de receptores específicos. Cuarto, una hormona es secretado por pulsos de secreción. Mejor dicho, no se produce o no se libera como cuando abrimos el caño y sale a chorro, no, se produce por pulsos. Por lo tanto, cada hormona tiene un pulso de secreción particular, tiene un pulso de secreción característico. Y quinto, que las hormonas, para su liberación, obedecen a ritmos biológicos. ¿Qué ritmos biológicos? Ultradianos, circadianos, ciclos biológicos individuales. Ciclos biológicos individuales. Por ejemplo, una cosa es medir una hormona X a las 6 de la mañana y otra cosa es medir esa misma hormona a las 6 de la tarde. Son cosas diferentes. Otra cosa más. Normalmente sabemos que 1 más 1 es 2, ¿no es cierto? Pero 1 más 1 en las moléculas no siempre es 2. 1 más 1 puede ser 1000 o 1 más 1 puede ser 1.000.000, dependiendo de la condición en la cual se encuentra o del estadio de desarrollo en el cual se encuentra la persona. Por ejemplo, Evelyn, solamente como referencia. Evelyn, a los 7 años, ¿cómo era tu constitución física? Cuéntanos. Delgadita, ¿qué más? Chiquitita, ¿qué más? Sin diente, sin un diente, ya, ¿qué más? El moco se salía por ahí, por la nariz, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a los 12 años? Morfológicamente, el pantalón que te ponías a los 7 años no te entraba, porque algo que nos iba atrás. El polo que te ponías a los 7 años no te entraba, porque alguien tenía que ir. Esos cambios, chicos, son producto, o sea, esas hormonas que estaban a los 7 años no tienen efecto en ellos, porque estaban inhibidas. Pero cuando ella entró a los 12 años, a los 11 años,
esas hormonas que estaban inhibidas se hacen activas y se hacen evidentes. Por eso que tiene desarrollo de ganglios mamarios. Por eso que tiene una redistribución de tejido corporal graso. Por eso que la cadera se empieza a ensanchar, ¿cierto? Por eso que las mamas le crecen. Por eso que empieza a adquirir una morfología de, como le llaman chicos, guitarra, ¿no es cierto? Guitarra, una distribución de masa corporal. Dime, ¿cómo eras a tus 7 años? ¿No te acuerdas? Haz memoria. Ya, chiquito, flaquito. Nada por delante, nada por detrás, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó a los 9 años? En las noches, en tu cama. ¿Cómo amanecía tu cruza? Y después te dijiste, eso es normal, ¿no es cierto? ¿No sigues hasta ahora con eso? Eso, por ejemplo, es manifestación de un cambio hormonal. A los 7 años no pasaba nada, pero a los 9 tenía sus sueños húmedos. Aunque hasta ahora lo sigue teniendo, pero esa vez es más evidente. Ahora ya no tiene esos cambios hormonales. Antes la producción de espermatozoides no era igual como la tiene ahora. ¿Saben cuántos espermatozoides se elimina por eyaculación, chicos? ¿Cuántos? ¿Cuántos crees? 2 millones. ¿Cuántos millones? ¿1000 millones? Celeste. ¿Te has contado o no? ¿Cuántas crees, Celeste? ¿Cuántas crees? ¿Cuántos millones? Y aquí te corresponde de millones. ¿Cuántos óvulos llegarán a la casa? 5, 10, 1. ¿Y cuántos espermatozoides libera el hombre que hay en evolución? 400. No lo creas. Y de esos, solamente el 10% llega al cuello uterino, a través del cuello uterino. De ese 10%, solo el 1% llega a la trompa falópica. Y de ese 1%, uno es el bendecido que se encuentra con él. Uno solo. ¿Se imaginan cuánto es el gasto energético que hay? Todo ese movimiento de espermatozoides, todo es hormonal. Todo es hormonal. El hecho de que los espermatozoides lleguen a la trompa falópica, se desplacen hasta la polla de la trompa falópica, también es hormonal. Eso también es hormonal. Esa caricia, esa demostración de afecto es hormonal. Te está enviando un mensaje sin hablar. Entonces, chicos, vamos a ver cómo estas hormonas se regulan. Y se van a regular a partir del hipotálamo. No es que en el hipotálamo hay un hombrecito parado que esté ordenando la regulación, no. Lo que pasa es que en el hipotálamo hay vías aferentes diferentes hacia la corteza cerebral y hacia otros núcleos subcorticales. Por eso que cuando les digo, la conciencia y la información social codificada en el neocórtex cerebral, el neocórtex cerebral es la última capa producida en el cerebro. Esa última capa tiene receptores aferentes y eferentes que van desde diferentes núcleos subcorticales y específicamente del hipotálamo hacia la corteza. Y gracias a esa regulación del hipotálamo hacia la corteza se pueden regular otros núcleos que están en el tronco encefálico. Por ejemplo, se puede regular núcleos de la sustancia reticular ascendente que está en el bulbo y en el mesencéfalo, en la parte interna del bulbo. Por lo tanto, regula el sueño. Se puede regular, por ejemplo, vías neurales que van del hipotálamo hacia el hipófisis, que pueden regular todas las glándulas periféricas. Y lo vamos a ver ahora. Pero ¿cómo se forma esa relación del hipotálamo con el medio externo, o sea, con el entorno, con las glándulas periféricas? Gracias a la glándula hipófisis. La hipófisis o pituitaria es una glándula que se produce embriológicamente de 2 tipos de células diferentes. La pituitaria se produce, uno, de la bolsa de Rathke, o sea, del techo de la cavidad oral que estaba en el embrión, y del sistema nervioso, la parte posterior. Por lo tanto, la parte anterior va a ser conocida como adenohipófisis, porque se produce en esa zona. Y la parte posterior de la neurohipófisis, porque se produce
de una parte del sistema nervioso. Esta zona del hipotálamo presenta núcleos neuronales, considerando que los núcleos neuronales son conglomerados de somas neuronales, pero que tienen una función específica, una actividad específica. Entonces vamos a encontrar estos núcleos: el núcleo preóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo arcuato, el supraóptico, etc. Montón de núcleos. Pero que tiene esta relación con el hipófisis. Todo esto es el hipotálamo y el hipófisis. Pero miren, el hipotálamo tiene relación con otras vías aferentes y eferentes, que van hacia diferentes zonas del cerebro, que van hacia diferentes zonas del tronco encefálico, el hipotálamo. El hipotálamo es el centro regulador de los dos primeros pares craneales. ¿Cuáles son? Los primeros pares craneales. Óptico y olfatorio. Dos primeros pares craneales. El 1, olfatorio, una sola nariz. El 2, dos ojos. El olfatorio directamente hacia la región frontal. El óptico, a través del nervio óptico, las estrellas ópticas, hacia el área 17, 18 y 19 de rótula, hacia la parte occipital. No pasan por el tronco encefálico, mientras que los demás, del 2 hasta el 12º, todos tienen origen aparente y origen real en el tronco encefálico. ¿No es cierto? Eso es neuronal. Sigamos entonces, acá están los núcleos del hipotálamo. Miren, todos: el paraventricular, el preóptico, el supraóptico, el hipotálamo frontal, el hipotálamo posterior y el hipotálamo ventral. Miren, acá está el origen del hipófisis. Acá está la bolsa de Rathke, casi esto es la boca de lo que se va a constituir en el embrión como la región anterior, o la región de la abertura oral, la bolsa de Rathke. Y a nivel del ectoplasma, o del ectoplasma, este infundíbulo va a salir con una prominencia que posteriormente se fusiona para formar ¿qué cosa? La parte nerviosa y la parte estálica. La parte nerviosa es la neurohipófisis, la parte estálica es la neurohipófisis. Pero también tenemos una región que es la región de fusión, que es el lobulín intermedio, que en nosotros está casi degenerado, pero en algunos vertebrados, como la salamandra, una candidata de lente, camisa roja, prepárate y enjuágate los labios y la repito, en algunos vertebrados superiores ese lóbulo intermedio está bastante desarrollado. Por eso que la salamandra, cuando se estresa, cambia de color, ¿cierto? Algunos peces cambian de color, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esa zona, esa zona está desarrollada. Y en esa zona se produce la hormona estimulante melanocito. Para nuestro caso no. También producimos hormona estimulante melanocitos, pero conjuntamente con otra gran molécula que se conoce como la preopiomelanocórticotropina, una molécula muy grande. Y de ahí nacen otras moléculas con ataque enzimático. Van a ser la ACTH, van a ser la hormona estimulante melanocitos, van a nacer las endorfinas, algunas endorfinas y otras moléculas más. El asunto es, chicos, miren, esta región del lóbulo anterior, como tiene un origen embriológico diferente, tiene una constitución celular diferente, lo mismo en la región posterior. Y esa constitución celular diferente hace que se produzcan moléculas diferentes. No vamos a ver más allá. Otro dato importante, chicos. Acá vamos a recordar un poco de la anatomía, porque gracias a eso vamos a ver la estructura. Y la fisiología vamos a ver el movimiento. Miren, la arteria carótida interna emite una rama hacia la región basal de ¿quién? Del hipófisis. Perdón, del hipotálamo. ¿Y acá qué se hace? El sistema portohipofisial. El sistema portohipofisial no es sino la formación de capilaridad, pero para la región de la hipófisis va a haber dos porciones de forma capilar, una primera red capilar y una segunda red capilar. En cambio, para la región de la neurohipófisis solamente va a haber una red capilar, a partir también de la carótida interna, y todas ellas van a drenar en donde, en la vena yugular interna. Esta red capilar es importante, porque acá en esta red van a tener las terminaciones, van a llevar las terminaciones de los botones terminales de los axones que salen de esos núcleos neuronales. Como les digo, los núcleos neuronales no son sino conglomerados neuronales. Esos conglomerados neuronales son somas neuronales. De ahí salen los axones. Los axones se conectan con otras células a través de los botones terminales. Esos botones terminales llegan a estos capilares. De tal manera que lo que producen esos núcleos neuronales van a ser llevados hacia estos capilares. Y de esos capilares, vía corriente sanguíneo, van a llegar hacia la adeno-hipófisis. Tengo cosas en la espalda, aunque no lo veas, y me doy cuenta.
Entonces, hay dos clases fundamentales de células, las granulares y las agranulares. Dentro de las granulares, estas son las que producen hormonas, básicamente son dos, acidófilas y basófilas. De las acidófilas, dos hormonas importantes, la prolactina y la hormona de crecimiento. La prolactina, chicos, ya les estoy diciendo, es la única hormona en nuestro organismo que se regula inhibitoriamente. Repito, la prolactina es la única hormona que se regula inhibitoriamente. Hasta el momento no se ha encontrado un núcleo específico que produzca la prolactina, a diferencia de las otras, que ya más o menos sabemos qué son las que producen esas hormonas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un accidente de tránsito, por ejemplo así, rompemos la silla turca de estenoides y seccionamos el hipotálamo del hipófisis, la comunicación entre el hipotálamo y el hipófisis se va a perder. Y si evaluamos qué hormona se va a incrementar en nuestro organismo, la única hormona que se va a incrementar es la prolactina. Porque la prolactina se regula negativamente, no positivamente como nosotros. Dentro del grupo de las basófilas encontramos 4 hormonas importantes, básicamente la naturaleza lipoproteína. La LH, la FSH, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, la hormona estimulante de tiroides y la hormona estimulante de melanocito. Y dentro de las agranulares encontramos básicamente células que no producen hormonas como las que mencionaba. La célula hipofisina puede sintetizar varias hormonas y una hormona puede ser sintetizada en varias células. Entonces, la distribución porcentual de estas células que producen hormonas específicas de la hipófisis es la siguiente. Las células somatótropas, las que producen hormona de crecimiento, con un 50%. Las células lactótropas, las que producen aparentemente la prolactina, son las que secretan, porque para que se secrete una hormona en la hipófisis, tiene que haber una regulación del hipotálamo. El hipotálamo manda la orden de la hipófisis, con la pituitaria para que se produzca la hormona. Si el hipotálamo no manda la orden, o no manda la orden de inhibición, no pasa nada en la hipófisis. La célula corticotropa, menos del 10%, que se encarga de producir dos hormonas importantísimas, la hormona adrenocorticotropa y la hormona estimulante de melanocito. La célula tirótropa, entre el 15 a 20% que produce la hormona estimulante de tiroides. Y la gonadotropina coriónica, que va a producir las dos hormonas importantes, LH y FSH. Y ahí está el hipófisis, miren. Ahí está el hipófisis con dos sistemas cortas hipofisiales, tanto para la como para la adeno. Y acá está la diferenciación de las células que constituyen la adenohipófisis y la ubicación anatómica de la adenohipófisis. Hacia la región anterior pasada, región anterior inferior, ubicada en la silla superior en relación básicamente con el hipotálamo. Entonces, hablemos de las glándulas, chicos. Las glándulas. Si bien es cierto que todos los tejidos son capaces de producir y de secretar moléculas mensajeras, no todas nuestras células tienen el papel de ser glándulas. Hay estructuras glandulares o hay estructuras tisulares que se comportan como glándulas porque su principal actividad es la de producir hormonas. Y hay estructuras tisulares que se constituyen como glándulas porque su actividad secundaria es la de producir hormonas. Miren, estas, chicos, son glándulas cuya función principal es la de producir hormonas. ¿Cuáles? Hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal y la glándula pineal. En cambio, estas otras, hipotálamo, timo, páncreas, ovario y testículos, van a tener como función secundaria la de producir hormonas. Y también hay otras estructuras que producen hormonas, pero que no es su actividad principal, sino su actividad secundaria. Es una actividad complementaria, como cuáles, como por ejemplo el intestino delgado, el hígado, el estómago, el riñón, la piel, el corazón, el tejido adiposo, la placenta. La placenta, por ejemplo, es un caso muy peculiar. En la placenta encontramos hasta catecolaminas. Las catecolaminas caracterizadas son norepinefrina y epinefrina, que normalmente se producen en el sistema nervioso. Y otra cosa más, chicos, hay hormonas que periféricamente en nuestro organismo tienen la actividad de hormonas, pero a nivel del sistema nervioso central, esas mismas moléculas a las cuales hemos llamado hormonas se comportan como neurotransmisores. Ejemplo, repito, la catecolamina, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, ¿de qué naturaleza son las hormonas? Las hormonas son sustancias de la misma naturaleza química que las demás moléculas. Las hormonas, por lo tanto, presentan todo lo que dijimos: tiempo de vida media, receptores, todo lo que dijimos. Retroalimentación negativa, todo lo que dijimos. Entonces, 4 naturalezas químicas: polipeptídicas, cromoproteínicas, esteroideas, amínicas y hormonas derivadas de ácido graso.
Las que están en mayor cuantía, ¿cuáles son? Las polipeptídeos o proteínas. Son las que están en mayor cuantía. Estas van a tener desde 3 aminoácidos hasta 200 aminoácidos. A ver, un resumen acá, rapidito. Todo lo que vamos a hablar, vamos a hacer un cuadro. Miren. Tienen que aplicar su sentido común. No aprendan de memoria. Eso es lo peor que pueden hacer si aprenden de memoria. No es cierto, la memoria es necesaria para ciertas cosas, pero esa memoria tiene que ir correlacionada con el orden. Todo lo que hagan, chicos, sistematicen y ordenen. Todo lo que ordenen es lo que más se van a aprender. Porque si hacen de memoria, se olvidan de una palabrita, muertos. No se acuerdan de nada. Entonces, miren, si yo tengo por acá un vaso sanguíneo, ¿sí? Un vaso sanguíneo. Acá están las moléculas. Y acá tengo una célula X. ¿Ya? Una célula X. Acá está el ADN. Dos grandes grupos de moléculas dentro de los hormonas. Las hidrosolubles y las liposolubles. Las liposolubles son moléculas derivadas del colesterol. Por todas sus rutas metabólicas que ya vieron en biología. La alfa delta 1, la alfa delta 2, esa mazamorra de reacción. ¿Ya? Y las hidrosolubles. Como su nombre dice, hidro, agua. Solubles en agua. Lipo, soluble. Solubles en líquido. Entonces, ¿qué se solubiliza en líquido? Lo que es líquido. ¿Qué se solubiliza en el agua? Carbohidratos y proteínas. Pero hemos mencionado alguna hormona que sea de la naturaleza de carbohidratos, no, solamente proteínas. Por lo tanto, la mayoría de las hormonas son hidrosolubles. ¿Está bien? Díganme, ¿una hidrosoluble se puede mezclar con una liposoluble? ¿Sí o no? ¿Qué le dice su sentido común? ¿El agua y el aceite se mezclan? No. ¿Por qué no se mezclan? Se repelen, ¿no es cierto? Listo, ese concepto claro, si tienen, miren acá. Si yo tengo acá una molécula X, liposoluble, y yo sé, a ver, atiendo, y yo sé que la membrana celular de qué naturaleza es fosfolipídica, ¿no es cierto? Si es fosfolipídica, ¿qué tiene? Tiene líquidos. Y los lípidos son hidrosolubles o liposolubles. Liposolubles. Entonces, si esto es liposoluble o liposoluble, ¿qué va a pasar? Lo atraviesa, ¿no es cierto? Lo atraviesa. Entonces, este va a atravesar acá. Pero ¿qué le digo? Un principio básico de las hormonas es que tenga un receptor, ¿no es cierto? Y tu sentido común, ¿qué te dice? Si esto atraviesa la membrana celular, ¿su receptor dónde está? Intracelular. O sea, va a haber moléculas cuyos receptores van a estar intracelularmente. Y habrá dos condiciones. Va a haber moléculas llamadas hormonas cuyos receptores pueden estar en el citoplasma, pueden estar en el núcleo, pero están intracelularmente. Ahora bien, si yo tengo acá otra molécula que es de naturaleza hidrosoluble, esto es hidrosoluble y esto es lipídica, hidrosoluble con lípido, ¿podrá atravesarlo? Por lo tanto, ¿su receptor dónde estará? En la membrana celular. Acá están los receptores. ¿No es cierto? Sentido común. Pero ¿qué les dije? Estas moléculas, ¿qué son? Información metabólica. Y les dije también que la información metabólica se tiene que reflejar ¿en qué? En información genética tarde o temprano. Mejor dicho, el hecho de que estas moléculas mensajeras o estas hormonas actúen sobre esta célula, el resultado final de estas células va a ser activar, inhibir o bloquear genes. Ese es el resultado final. No importa en el tiempo, será en un segundo, en un milisegundo, en 10 años, en 20 años, en 30 años, pero finalmente va a ser eso. Finalmente va a ser eso. ¿Y cómo se da ese proceso? Miren, rápido. Si el receptor está intracelularmente, lo voy a poner así, si este receptor está intracelularmente, ¿cómo va a ejercer efecto sobre la molécula informacional que es el ADN? Generalmente, estos receptores, para que puedan ingresar a la membrana nuclear, se dimerizan. O sea, cuando se acopla a su molécula, se forma el complejo hormona-receptor. Este complejo hormona-receptor se dimeriza con otro complejo hormona-receptor. De tal manera como complejo, cambia su constitución estequiométrica, su estructura molecular y atraviesa la membrana nuclear. De tal manera que al atravesar la membrana nuclear va a tener zonas específicas en el ADN para fijarse. Recuerden ustedes que en el núcleo de la célula, ¿qué cosa hay? Hay ADN y hay proteínas.
hay dos grandes grupos de proteínas, las proteínas histónicas y las proteínas no histónicas, ¿de acuerdo? Las histónicas sirven para el ensamblaje del ADN, para formar los cromosomas. Y las no histónicas, chicos, las no histónicas van a coadyuvar como moléculas para formar el complejo basal de transcripción. ¿Está bien? O sea, cuando esto ingresa hacia el núcleo, esas moléculas no histónicas que están acá van a ser como ayudadores para que se acople el ADN. Y ese acoplamiento del ADN son en regiones específicas. Esas regiones específicas del ADN se conocen como elementos de respuesta hormonal. Así se conoce. Por ejemplo, si esta molécula o esta hormona es la T3, esto se conocerá como elementos de respuesta a temprana. ¿Está bien? ¿Está bien? Una cosa más. Alguien me dio una clase, mire doctor, experto en la compañía. Alguien me dio una clase, mire doctor. Yo sé, por el curso de biología, que las células intracelularmente presentan lisosomas. Y usted me está diciendo que este receptor es una proteína. Si el receptor es una proteína, ¿los lisosomas acaso no lo atacarán? Sí, lo atacan. Pero para que no lo ataque, ¿qué tiene que pasar? Este receptor se mimetiza, se esconde, rodeado por ¿quién? Por otras moléculas, otras proteínas, a las cuales la conocen como HSP. Esas son las proteínas de choque calórico, que hasta no hace algunos años atrás se les conocía como chaperonas o chaperoninas a esas moléculas. ¿Y quiénes eran las chaperonas? Niña, ¿quiénes eran las chaperonas? ¿Las zonas que llamaban? No. ¿Quiénes eran las chaperonas? En la colonia. Las que hacían la buena para que tenga una relación. O sea, en términos actuales, ¿quiénes serían? Las alcahuetas. En este caso, como eran proteínas que mantenían este receptor escondido, alcahueteaban a la proteína. Pero ya no le van a poner proteínas alcahuetas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando se acercaba una molécula cercana a ella, la unión de estas proteínas era con fuerzas débiles. ¿Qué fuerzas débiles? Fuerzas de banda, fuerzas de atracción electrostática, etc. Cuando se acercaba, causaba un desequilibrio. De tal manera que estas proteínas HSP se desprendían. Y al desprenderse exponían su punto de acoplamiento con la hormona. Es así como se mantienen esos receptores. Primera vía. Segunda vía, esta. ¿Qué pasa cuando? A ver, niña, atiende. ¿Qué pasa? Despierta a tu compañera. ¿Qué pasa cuando el receptor se acopla con su hormona? En este caso, la hormona no puede ingresar hasta acá, ¿no es cierto? Acá está la hormona. El receptor decodifica la información temporespacial que tiene esta molécula. ¿Y qué utiliza? Proteínas transductoras de membrana. ¿Qué proteínas transductoras? Las proteínas G. Y las proteínas G tienen tres unidades: alfa, beta y delta. Imagínense tres amigas. La más loca de las locas es esta, la alfa. Es la que más se desprende, la que más activa. Chicos, en algunos libros está como que las proteínas G son mensajeros químicos, ¿sabes? Y nunca fueron, ni serán, ni van a ser, porque tenemos esa teoría muy clara a partir de lo que ya les expliqué. Las proteínas G son simplemente transductores de información. Mejor dicho, en términos más explícitos, son transductores de la información metabólica a la información genética. ¿Y qué significa transductor? Amplificador. ¿Amplificador de qué? De información. ¿Qué van a hacer estas proteínas G? Como la alfa es la más activa, la alfa va a activar proteínas transmembranas que van a tener actividad enzimática, como por ejemplo la adenilatoxiclasa. Esta adenilatoxiclasa, como tiene actividad enzimática, va a producir segundos mensajeros. ¿Como cuáles? Va a producir el ALP cíclico, va a producir el inositol trifosfato, va a producir el calcio. Mejor dicho, chicos,
Cuando el receptor está en membrana, se utiliza segundos mensajeros. Eso quiere decir que la hormona es de naturaleza hidrosoluble. Pero cuando la hormona es de naturaleza liposoluble, el receptor es intracelular y por lo tanto el receptor tiene que acoplarse a una región específica del ADN que se conoce como elemento de respuesta hormonal. ¿Está bien? ¿Entendido? Listo, todo lo que viene es gracias a eso. Es de lo más sencillo. Sigamos en todo. Entonces, si son hidrosolubles, ¿se pueden almacenar en vesículas de naturaleza liposoluble? Sí. Si son liposolubles, ¿se podrán almacenar en vesículas? No, porque lo atraviesan. ¿Eso qué quiere decir? Que fisiológicamente, cuando se producen estas hormonas de naturaleza liposoluble, son liberadas inmediatamente. En cambio, si son moléculas hormonales de naturaleza hidrosoluble, estas sí pueden almacenarse en vesículas. Se almacenan en vesículas. ¿Entendido? Se almacenan en vesículas. Entonces, acá dice eso, son almacenadas en vesículas hasta su secreción. Hormonas polipeptídicas utilizan segundos mensajeros, como dijimos, en el vesículo y el calcio. Todas estas son la gran mayoría de hormonas. Lo voy a mencionar rapidito. El hipotálamo ejerce efectos sobre los órganos gracias a hormonas liberadoras o inhibidoras. En este caso, hormona liberadora tirotrópica, hormona liberadora corticotropa, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento y hormona liberadora de la gonadotropina. En cambio, la hipófisis va a producir hormonas, la mayoría de la naturaleza hidrosolubles. ¿Cuáles? Hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides, hormona de la corticotropa, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y prolactina. Y la neurohipófisis básicamente va a servir como centro de almacenamiento de dos hormonas importantes, de almacenamiento, más no de producción. ¿Cuáles? La hormona tiroidea y la oxitocina. Las otras, la tiroides, la glándula tiroides, que produce la calcitonina, pero también T3 y T4. El páncreas, la insulina y el glucagón, como dos hormonas importantes, pero también produce la somatostatina, el péptido pancreático. Pero lo más importante, estas dos, insulina, para regular, es la única hormona que regula la glicemia de la sangre. Es la única hormona que regula. En cambio, el glucagón es la única hormona, no es la única hormona que dispone de glucosas de la sangre, porque hay otras más. Repito, la insulina es la única hormona que se encarga de regular la glicemia de sangre. También todo eso es un proceso, lo vamos a hacer con el doctor Conciana, que es un experto en eso. La insulina. El glucagón, en cambio, es el que se va a encargar, cuando hay deficiencia de glucosa en sangre, de liberar de las zonas almacenadas, sacar la glucosa y disponer en el torrente sanguíneo. La glucosa, chicos, la próxima sale nodosa. La glucosa se almacena en forma de glucógeno a nivel hepático y es liberada como glucosa gracias al glucagón, cuando la glicemia desciende en sangre. Otra cosa más, la glándula paratiroides, la paratormona, el riñón produce renina, eritropoyetina. La renina para el sistema renina-angiotensina aldosterona para regular la presión. La eritropoyetina para la producción de ¿qué? De glóbulos rojos. El corazón, el péptido natriurético atrial. El estómago, gastrina, entre muchas otras. El intestino delgado, secretina con la la placenta y que hay muchas hormonas. La más importante, la somatotropina y la las hormonas esteroideas, estas son de naturaleza liposoluble, esteroideas, o sea, son derivados del colesterol, por lo tanto estas no se almacenan. Y su mecanismo de acción, como ya les dijimos. Las más importantes, glándulas suprarrenales, cortisona, aldosterona, a nivel testicular, testosterona, ovarios, estrógenos y progesterona, a nivel de placenta, estrógenos y progesterona, a nivel de riñones, el 1,25 y 2,5 con la calciterona. Les dio otra, por lo tanto eso lo vamos a rápido, tampoco el hormonas amínicas, derivados básicamente de la tiroxina. ¿Cuál es? La tiroxina, la adrenalina y noradrenalina y la dopamina. Cuatro hormonas importantes. Ahí está, la tiroxina se puede convertir en tiroxina y la adrenalina. La tiroxina se puede convertir en dopamina gracias a la hidroxifenilalanina. El cuarto grupo, básicamente derivado de derivados, ácidos grasos, específicamente el grupo de los glicosaroides, que se deriva del ácido grasoso. ¿Cuál es la actividad en esos niveles que ya mencionamos? Actividad a nivel celular, como ya dijimos, a nivel tisular, como receptores a nivel tisular, a nivel orgánico, a nivel psíquico y a nivel social.
cantidad de un tipo de moléculas mensajeras que circulan en la sangre y que configuran de un modo particular al llegar a los órganos orales. Ahí está la explicación general de las hormonas. Receptores, lo que ya dijimos, receptores de membrana, citosólicos y nucleares. Claro, si nos detenemos a hablar solamente de receptores hormonales, es todo un mundo, pasamos todo el mes hablando de eso, todo diciembre, solamente de receptores hormonales. Hablamos de todo ello, pero simplemente conozcan lo general, lo macro, para que puedan entender lo que viene. Despierten a la vía durmiente, lo macro. Por ejemplo, receptores de membrana, hasta 4 tipos. ¿Cuáles? Receptores de citología, los más comunes. Receptores de crecimiento, receptores de citoquinas, receptores unidos a la ciclasa. Por ejemplo, la insulina, chicos, la insulina es una hormona que tiene receptor de membrana. Su receptor es un receptor especial. Se llama un receptor de tipo tirosinoquinasa. Es un receptor de naturaleza proteínica, pero que hacia el citoplasma presenta residuos de tirosina. Cuando la insulina se acopla al receptor, estos residuos de tirosina actúan como enzimas y generan una cascada de reacciones internas. Lo van a ver en la clase con el doctor Mociano. ¿Cómo actúan las hormonas? Miren, las hormonas, el concepto general de hormona era: hormona es una molécula que se produce por un conjunto de células y que ejercen su efecto en un lugar distante al lugar donde se produjeron. Ahora ese concepto cambió, es insuficiente, porque las hormonas pueden ejercer efecto en la misma célula que lo produce, y es un efecto autocrino, o en células inmediatamente cercanas a ellas, es un efecto paracrino, o en células distantes a ellas a través del torrente sanguíneo, es el efecto endocrino propiamente dicho, o simplemente en células que están sobrepuestas una sobre otra, el efecto liustacrino. O sea, ya ha cambiado el concepto que se tenía tradicionalmente. Ahí está, endocrino propiamente dicho, neuroendocrino, porque lo usan en la neurona, paracrina, en lugar cercano, liustacrina, sobrepuesto uno con otro, y autocrina, sobre la misma célula. Todos estos mecanismos son mecanismos de acción de las hormonas, a nivel orgánico, a nivel psíquico, a nivel de la corteza cerebral. Esto es un resumen de lo que hemos ido hablando hasta ahora. Todo lo que hemos ido hablando. Lo que es corteza cerebral, lo que es hipotálamo, lo que es hipófisis, lo que es glándula, etc. ¿Qué hormonas? Todas las que ya dijimos. Hormonas hipotalámicas, todas estas. Hormonas hipofisiarias, dependiendo, si es adeno o neuro, hipófisis. Glándulas periféricas, las más importantes. Si hablamos de tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos, solamente con fines didácticos los hemos catalogado como ejes. A ver, todas las diapositivas que vienen se reducen en esto que vamos a analizar. Los ejes endocrinos, bien. Miren chicos, miren. Miren, ejes endocrinos. Imaginemos bien, cerebro, sistema nervioso, acá está, ahora que tienen en su celular el zoom, vamos a hacer zoom acá, solamente acá, zoom. ¿Cómo se practica esto? No es lo que tú estás imaginando, ¿ah? La hipófisis, en relación con el hipotálamo. Hipotálamo acá. Hipotálamo, hipófisis. Entonces, solo con fines didácticos hemos hecho, para estudiar a las hormonas en el cuerpo, los ejes. ¿A dónde? ¿Dónde quede allá? Hipotálamo, hipófisis. Dijimos, del hipotálamo a la hipófisis hay núcleos neuronales. Y esos núcleos neuronales liberan hormonas que van a ejercer efecto sobre el hipófisis. Pero dependiendo de la concentración de la cantidad de hormonas que se produjo, estas hormonas pueden ejercer efecto sobre el mismo hipotálamo. A eso se conoce como regulación de asa corta. La hipófisis, chicos, va a liberar hormonas que van a ejercer efecto sobre una célula, sobre una glándula. Estas van a ser estimuladas, inhibidas. El gradiente de concentración de estas hormonas producidas acá pueden ejercer efecto a nivel hipotalámico o a nivel hipofisial.
acá, chicos, esto de acá, es un mecanismo de regulación de asa intermedia. Esto es asa corta, asa intermedia. Y de las glándulas van a ejercer su efecto las hormonas que se producen en ellas sobre la célula blanca. O sea, la cantidad de hormonas que se libere de la glándula hacia la célula blanca también puede ejercer efecto sobre la hipófisis o sobre el hipotálamo. A este mecanismo de regulación hasta el hipotálamo se conoce como el mecanismo de asa larga. Tres mecanismos importantes entonces: mecanismo de asa corta, mecanismo de asa intermedia y mecanismo de asa larga. Ese mecanismo de asa corta, intermedia y larga puede entenderse como estimulación o inhibición. Estimulación cuando la hormona está deficiente en la glándula. Inhibición cuando la glándula está produciendo demasiada cantidad de hormonas. Repito, este mecanismo de asa corta puede ser estimulación o inhibición. Este mecanismo de asa intermedia puede ser estimulación o inhibición. Este mecanismo de asa larga puede ser estimulación o inhibición. Y otra cosa más, para el diagnóstico de las patologías a nivel endocrino tomamos en cuenta estos ejes, pero tomamos en cuenta en función a niveles. ¿Qué niveles? Nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. Nivel primario, si acaso la glándula periférica está mal, o sea, todo de acá, nivel primario. Nivel secundario, si acaso la hipófisis está mal, nivel secundario. Y nivel terciario, si acaso el hipotálamo está mal. ¿Entendido? Para el diagnóstico siempre se manifiestan estos niveles. Afectación de la glándula periférica, primer nivel. Por ejemplo, si hablamos de las gónadas, estamos hablando del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Si hablamos de las glándulas suprarrenales, estamos hablando del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Si hablamos de los testículos, estamos hablando del eje hipotálamo-hipófisis testicular. Si hablamos de la glándula tiroides, estamos hablando del eje hipotálamo-hipófisis tiroideo. Si, por ejemplo, estamos hablando de una alteración en la actividad tiroidea, en la actividad de la glándula tiroidea, una mayor actividad, estamos hablando de una glándula hiperactiva. O sea, estamos hablando de una patología del hipertiroidismo. Entonces, ¿la afectación dónde está? En el nivel terciario. ¿Cómo se evalúa? Evaluando los niveles superiores. Vamos a ver que para que una hormona se produzca, para que ejerza efecto en esta célula, para que esa hormona se produzca, tiene que haber estímulos de acá para acá y de acá para acá. Entonces, si esta glándula está alterada, no produce la suficiente cantidad, ¿qué va a pasar con los niveles superiores? Se van a hiperestimular, o sea, van a producir mayor cantidad estimulando esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si hay una patología de deficiencia de la hormona a este nivel, ¿cómo deben estar estos niveles? Aumentados. En los exámenes de laboratorio, lo que se pide son hormonas a estos niveles. Simplemente lo que más se trabaja es a este nivel, porque hay mayor efectividad a nivel de las muestras sanguíneas, a este nivel. Nivel 1. Nivel 1. Y como les digo, las hormonas se tienen que evaluar obedeciendo a su ritmo circadiano, obedeciendo a su ritmo de pulsatividad. Por ejemplo, el cortisol, chicos. El cortisol tiene su máximo pico de producción entre las 3 y 2 de la mañana. Y su mínimo pico de producción a nivel de las 3 de la tarde y 4 de la tarde. Por eso, si nosotros medimos el cortisol a las 7 de la mañana, no va a ser como que cuando estuviéramos midiendo a las 7 de la noche, porque va a ser diferente. Y eso es peculiar para cada hormona. Todas las hormonas tienen picos de variación. Por eso es el cambio hormonal. Y esos son los ejes que vamos a ver a continuación. Y son diapositivas rápidas. Ahora, ¿por qué la concentración de las hormonas en sangre se mantienen en niveles estables? Porque hay una concentración específica de hormonas que obedece a una tasa de secreción hormonal, a un transporte hormonal y una tasa de secreción hormonal. Una cosa más. A ver, les pregunto, también utilicen su sentido común. Las hormonas liposolubles, chicos, ¿ustedes creen que son fácilmente transportados por el torrente sanguíneo? No. No se transportan fácilmente. Pero sin embargo, en la realidad sí lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Mimetizados, escondidos en proteínas transportadoras. ¿Qué proteínas transportadoras? Las globulinas, la albúmina y la prealbúmina. Las globulinas
proteínas transportadoras de hormonas. La albúmina y la prealbúmina son responsables del transporte de la mayoría de las hormonas. Pero ¿qué sucede con la hormona? La hormona, al ser transportada por estas moléculas, pierde su actividad biológica, manteniendo su tiempo de vida medio. En cambio, hay un porcentaje mínimo que se transporta libremente en el torrente sanguíneo. En esa condición, esa hormona es 100% activa, mantiene su tiempo de vida medio. En cambio, si está transportada o mimetizada, el tiempo de vida media se mantiene, pero es más duradero en el tiempo. Demora más en el tiempo. ¿Qué más? La estimulación de la glándula, la duración de la acción hormonal depende de varios factores. De la función específica, varía de cada hormona y cada hormona. La actividad puede ser en miles de minutos, o hasta en meses, o hasta en años. La concentración dijimos microgramos y nanogramos. El control de la secreción hormonal entonces obedece a la retroalimentación positiva o negativa, lo que vimos acá. Relaciones cíclicas. Acá está, bien. Todo lo que vimos acá está acá. Nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. Primario, secundario, terciario. Variaciones cíclicas. Cada hormona dijimos obedece su secreción a ritmos biológicos, a estaciones del año, a etapas del año, al envejecimiento, al ciclo diurno, al ciclo nocturno, al ciclo de sueño, al ciclo estrático. Nosotros tenemos ciclo estrático. Los péptidos se transportan, dijimos, por moléculas especiales. Las hormonas esteroideas por moléculas especiales. Ábrelo, por favor. La destrucción o eliminación a través de la vía metabólica en tejidos específicos o uniendo específicos, o secreción a nivel hepático por las vías biliares, o secreción vía renal por orina. Una vida media, todo está requerido. Cierra la puerta. Receptores de moléculas, lo que ya habíamos mencionado bien. Este es el receptor tirosina-quinasa, receptor específico para la insulina. Proteínas G. Proteínas G. Simplemente tomen de referencia. Tomen una referencia. Las proteínas G van a clasificarse dependiendo de la subunidad alfa y de la subunidad beta y de la subunidad gamma. O delta, perdón. Gamma. La subunidad alfa tiene otra familia. S, U, I, R. Tiene como 8 subfamilias. No vamos a hablar de eso, pero por lo menos sepan que existe. Sepan que eso genera variantes en la respuesta. Miren, por ejemplo, la hormona cuando se une al receptor va a utilizar proteínas G. Si es una proteína G estimulatoria, va a utilizar la glucosa para producir qué cosa, segundo mensajero, AMP5. Pero si la proteína G tiene una subunidad U, va a utilizar la fosfolipasa C, otra proteína de membrana. Y la fosfolipasa C va a utilizar qué cosa, segundo mensajeros como cuáles. Y así glicerol y inositol bifosfato, para que a través de proteinoquinasa de membrana estimulen la liberación del calcio. O sea, moléculas que actúan como segundos mensajeros AMP5, inositol bifosfato y así glicerol del calcio. El calcio es una condición peculiar. El calcio puede actuar como segundo mensajero o como tercer mensajero. En esa lógica, chicos, muy probablemente en la cascada de reacciones intracelulares habrá moléculas por descubrir que van a ser hasta terceros o cuartos o quintos mensajeros. Porque toda esa cascada de reacciones tiene lógica. Entonces alguien me dirá, pero doctor, entonces, ¿el primer mensajero quién es? El primer mensajero es la molécula, el amor. El segundo mensajero es lo que se produce internamente. Pero el segundo mensajero solo se produce a través de transductores. Y en la misma lección, acá lo que les dije, los estrógenos, receptores a nivel citoplasmático. Elementos de respuesta hormonal, ciclos de unión en el ADN. El caso del estradiol. El estradiol es derivado del colesterol, por lo tanto es una hormona de naturaleza liposoluble. El receptor está intracelularmente, acá están los receptores. Ahí está. Normalmente actúa así, pero se ha visto el caso en el cual, bajo ciertas condiciones de estrés a la célula, esos receptores que normalmente deberían estar intracelularmente pasan a la membrana celular y actúan a través de segundo mensajero. Miren acá. Acá está. Este es el estradiol. Normalmente actúa con receptores a nivel nuclear. Pero cuando la célula se le somete a estrés, el receptor, miren, está acá, el estradiol con su receptor de membrana. Y actúa como si estuviese como receptor de membrana, como segundo mensajero. Las proteínas ya, las proteínas PPA, PKL, PKC, etc. Pregunta para todos. En condiciones fisiológicas normales, ¿las hormonas peptídicas provocan una respuesta celular sistémica más rápida que las hormonas esteroideas? ¿Sí o no?
A ver. Celeste, ¿qué dices? Sí, porque son hidrosolubles. Celeste. Una mayor transportación. ¿Qué me dices? ¿Sí o no? Puede ser. ¿Me acercas o me quitas? Delegada, prepárate para la respuesta. ¿Sí o no? ¡No! A ver, levanten la mano quienes dicen no. Levanten la mano quienes dicen sí. 1, 2, 3, 4. No levanten la mano los que no piensan. Me voy a dar tiempo, No pienses. Ya, delegada, a ver. Digo que sí. Grítanos desde ahí tu respuesta, así como le gritas a tus compañeros. ¿Sí o no? Fuerte, ¿eh? No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Quién dice lo contrario? Varones, ¿hay varones acá o no? A ver, levanten la mano los varones. Ya, ¿qué opinan? Yo digo que sí porque las hormonas peptídicas son hidrosolubles y las hormonas esteroideas son liposolubles. Entonces, las hormonas peptídicas poseen un mayor transporte a nivel sanguíneo, por lo mismo que son hidrosolubles. Y me imagino... No, pero ya estamos actuando en la célula blanca. O sea, imagínate que tú el salón en la célula blanca y las dos hormonas están paradas ahí afuera. Imagínate, a ver. Ya, dos hormonas están paradas ahí afuera. ¿Quién actúa más rápido? Ah, ya, la esteroidea. La esteroidea. Claro, porque es lipídica, entonces va a poder pasar la membrana lipídica. A ver, ¿qué opinas? También. Es que no saben sistémica. Sangre sistémica. Su sentido común, ¿qué les dice? No me pasó hablando 2 horas casi por gusto. Celeste, no me decepciones. Me cambio el nombre a amarillo, ¿no? Cuando el profe dice. Luis, ¿no? ¿Qué opinas? A ver, silencio, va a hablar Luis. La hormona lipídica es más rápida. No. Y les voy a demostrar por qué. No tengan desazón. Les voy a demostrar por qué. Voy a leer otra vez. Miren. Y así va a venir la pregunta de examen. Miren, ¿no? Dice, en condiciones fisiológicas normales, las hormonas peptídicas provocan una respuesta central física más rápida que las hormonas esteroideas. Sí. ¿Por qué? Imagínense, yo sé que están contestando, pero escuchen un ratito más, vamos a estar con nada. Imagínense, chicos, el salón así. Imagínense el salón una célula. ¿Está bien? Imagínense yo el núcleo, ustedes las mitocondrias, los lisosomas, las vacunas, todo eso. Y encima, el cable. El cable, imagínense ya la mitocondria, está ya, la energía. ¿No es cierto? Para activar todo este sistema necesitamos de energía. Porque imagínense que no hubiera luz, estuviera todo apagado. Estaríamos chocándonos unos con otros, ¿no es cierto? Estaríamos destruyéndonos mutuamente. Entonces, ¿quién actúa más rápido? ¿Aquel que va a entrar, agarra una escalera, sube y prende los focos? ¿O aquel que va a prender el switcher de allá nada más? El que prende el switcher, ¿no es cierto? ¿Y quién prende el switcher? ¿Una liposoluble o una hidrosoluble? Hidrosoluble. Una hidrosoluble, porque lo único que hace es unirse a su receptor y toda la cascada de proteínas ya está. Toda la cascada de moléculas internas ya están. Solamente las activa. Si levanto el switcher, ¿qué pasa? La corriente pasa inmediatamente. En cambio, una liposoluble, ¿qué hace? Una liposoluble tiene que abrir la puerta, ingresar, agarrar la escalera, prender la fluorescente y hacer la luz. Y eso está lo que viene acá, miren acá. Cualquier parecido con un amigo de ustedes es mera coincidencia. Se trata más de fabricar una proteína que simplemente activar. Claro, miren. Las hormonas de naturaleza peptídica, o sea, las hidrosolubles, chicos, provocan una respuesta celular y sistémica más rápida que las hormonas esteroideas liposolubles.
Ello se debe a que las hormonas peptídicas activan enzimas proteínicas previamente existentes, silencio, mientras que las hormonas esteroideas inician la activación de la síntesis de hormonas. ¿No es cierto? ¿El epuctudep no? Lo que queríamos demostrar que lo demostramos, ¿sí o no? Ahí está. Y bueno, chicos, como conclusiones, les voy a mostrar una foto cuando practicaba fisicoculturismo. Todavía no. Pero miren, en Carlos, yo sé muy bien. todo, chicos, las hormonas a nivel de la piel, del hígado, el tejido graso, la célula espinal, el cerebro, el riñón, los órganos sexuales, los huesos. Y no solamente en los varones. No, y una de mis amigas, como les voy a mostrar, en ella también. Y en ella también, chicos. Eso es la referencia geográfica que pueden realizar en la